¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Hoy para analizar el proceso de la selección uruguaya que arrancó allá en el año 2006, de muchos años. Un proceso que es una realidad o que es una ficción. Para este análisis vamos a tomar en cuenta tres variables: el juego asociado, el sentido de pertenencia y el entrenador a la hora de seleccionar los jugadores para cada puesto. Comencemos a hablar por el sentido de pertenencia, por los valores inculcados, por eso que se logró de que tiene que haber un jugador integral de fútbol. Y no solamente correr atrás de una pelota, sino que se estudie, que se sea mejor persona. Además de la infraestructura que va también en una selección mayor o en una asociación de fútbol, como puede ser en este caso un complejo Uruguay Celeste y un montón de factores. Si vamos a este punto dentro de un proceso, el sentido de pertenencia lo podemos evaluar como positivo. Ahora vamos a la variante del seleccionador. A la hora de seleccionar jugadores en todos estos años que han habido jugadores puntuales que deberían estar o debieron estar en su momento y no estaban. Britos, Miguel Britos, poco más que le faltó llorar en una entrevista radial a Miguel Britos, no entendiendo por qué no era seleccionado, siendo titular, jugando todos los partidos en el Napoli de Italia. ¿Por qué no era citado el jugador? Miguel Britos es uno, en su momento también Lemos en la mayor no estuvo, un jugador que juega en el fútbol español. Sebastián Sosa ya se cansó y lo dijo públicamente. ¿Por qué no me citan a mí a la selección? Un gran arquero. Torreira es el caso notorio, que se fue muy joven a jugar al fútbol italiano y sin embargo parece que no está en ningún lado, solamente lo ven los italianos. Gastón Pereiro, en su mejor momento en el fútbol holandés, en el PSV, no era citado. En su momento tampoco fue citado Jürgen de Arrascaeta, bueno, después sí. Carlos Sánchez tampoco era citado, después sí se citó, pero en su momento no era citado. Rodrigo Mora fue campeón de América, tampoco fue citado en su momento. Y podemos seguir mencionando otros jugadores que están en un momento extraordinario y que sin embargo no son seleccionados y no hay una explicación fundamentada de por qué los jugadores no forman parte de la selección. Y un caso particular que se da con Martín Cáceres, que ahora vuelve a la selección y en 2 partidos, estando libre, sin tener equipo, es el mejor jugador de la gira por Europa, demostrando que puede jugar en cualquier equipo, no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel europeo. En un momento, Martín Cáceres, no sabemos qué pasó con Martín Cáceres, no sabemos si estuvo en una penitencia o qué fue lo que pasó con Cáceres, un jugador fundamental, muy importante. Y bueno, termina demostrando Martín Cáceres que es el mejor de esta selección. Sin embargo, en un momento no estuvo y nos dimos el lujo. Nos perdimos un montón de puntos o un montón de partidos donde Cáceres no estuvo porque una persona así lo decidió. Y en esa tarea de seleccionar futbolistas, ustedes vean cuántos jugadores de los juveniles pasan inmediatamente a jugar en primera división. Hay algún caso, es cierto, hay alguno, como puede ser Roland o como puede ser Laxalt, pero la gran mayoría o no llegan a jugar en la mayor, es decir, que ahí no sabemos dónde está el proceso, porque un proceso es que vos arranques en sub-15 y termines jugando a nivel mayor. Hay algunos, por ejemplo, como puede ser el Diente López, por nombrar un caso, de que no aparecieron más a nivel de selección mayor. Alguna vez puntualmente, pero no se continúa o no se va con esa idea de un proceso de que tiene que aparecer. Los juveniles, en su gran mayoría, tienen que saltar a jugar en algún momento en la primera división, en la selección mayor, en la selección absoluta de un país. A ver, para comparar de esta sub-20 de Venezuela, Peñaranda juega en selección mayor, Soteldo juega en selección mayor. ¿Por qué no Valverde? ¿Por qué no Bentancur? ¿Por qué no el Puma Rodríguez? Que estén preparados dentro de un proceso, si hablamos de un proceso, para jugar inmediatamente a nivel de selección mayor. Y si tienen que jugar después en juveniles, volverán a jugar en juveniles como en el caso venezolano. Para nosotros, repito, la tarea a nivel de seleccionador no ha sido buena en estos 11 años de este proceso que se ha denominado
a Tavares al frente de la selección. Y por último, hablar del juego asociado, del juego colectivo, del juego moderno, si se quiere, que todas las selecciones van desarrollando a lo largo de este momento, del presente. Obviamente tomando ideas que vienen desde mucho tiempo atrás, pero que han sido o que han generado un resultado positivo a la hora de ser campeones. Esas selecciones nos ganan siempre. Holanda nos ganó en el Mundial de Sudáfrica, Alemania nos ganó, porque no limitaban al rival, no les importaba a quién estaba enfrente. Jugaban a atacar, a triangular, a presionar, a buscar el fútbol moderno que es el de hoy, es el fútbol rápido, el fútbol a 2-3 toques. Ese fútbol asociado está en el debe. Y hoy no juega nadie a limitar al rival, absolutamente nadie. Irlanda no juega a limitar al rival, una selección B de Europa que juega a lo que ven los irlandeses que es la mejor opción para poder ganar. ¿Cuál es la mejor opción para poder ganar? El arco de enfrente, cosa que en estos años Uruguay ha buscado muy poco. Y usted se pregunta por algunos logros o estará diciendo, ¿qué está diciendo esta persona? Si hemos conseguido cosas importantes como ya remarcamos, es decir, el cuarto puesto en el Mundial o la Copa América, por ejemplo, en Argentina, por individualidades. ¿Cuándo queda en evidencia que no hay un juego colectivo, un juego asociado, una idea clara de juego que debería venir además a nivel de todas las selecciones? Y hablando de este proceso, cuando falta un jugador, cuando faltó Forlán, no había otro, porque no se lo había preparado, porque no estaba, porque no había un juego asociado. Cuando falta Suárez, no hay un Diente López preparado, no hay un Pereiro en su momento para suplir a alguien en la zona media. A eso nos referimos cuando decimos que no hay una idea clara de juego, porque cuando no hay uno, no aparece otro futbolista, que sí tienen otras selecciones. Brasil, un ejemplo, jugó con una selección B, jugó exactamente igual que si hubiera jugado con la selección A frente a Argentina. Es cierto que perdió, pero jugó bien, fue arriba, jugó exactamente igual que como si hubiera sido el Brasil A. Porque el juego asociado, el juego colectivo, por más que al técnico cuando en la conferencia se le pregunta por las individualidades no le gusta, es un dato de la realidad, es un dato estadístico. Cuando no estuvieron los mejores, perdimos. Y como conclusión, después de analizar esos tres factores o las tres características, podemos decir que nos estamos dando el lujo de tener jugadores como Suárez o como Cavani y desperdiciando posibilidades de jugar más, de llegar a más, de ser protagonistas, de que Uruguay de verdad sea protagonista, de que tenga un juego no pensando siempre en el arco propio, sino en el arco de enfrente. Bueno, vamos a hacer gráficos. ¿Qué pasa cuando a usted le dan una tarea en un trabajo y no cumple o se equivoca, pero no es autocrítico, no dice sí me equivoqué, sino que se la pasa para un compañero? ¿Qué pasa? En algún momento se le entra a complicar la situación. Acá hay mucha gente que nunca quiso ser campeón, nunca pensó en ser campeón, sino que pensó en llegar hasta ahí y conformarme con clasificar y nada más. O hay gente que es amigo y tienen todo el derecho a hacerlo. Uno, sin faltar al respeto, dice lo que piensa una gran mayoría del pueblo del Uruguay, que hay que cambiar. ¿Y por qué si una colega de Fox Argentina, con sus fuentes respectivas, tiene la data de que Diego Aguirre va a ser el próximo técnico de la selección, quiénes somos nosotros, quién soy yo para decir que está mintiendo o que es una falta de respeto? ¿Qué es una falta de respeto? Una falta de respeto es eso, es hablar mal de alguien sin fundamentos. Lo que dijo la colega es que el próximo técnico de la selección puede ser Diego Aguirre o Paolo Montero. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Acá es un tema, o que de los que hablan, o que nunca jugaron al fútbol, que hay muchos, nunca se pusieron un journey para jugar al fútbol 5, o porque son amigos, y está bien, pero uno acá no está para ser amigos. Uno tiene 4 amigos, de repente en la vida. Después uno tiene que decir lo que piensa, y por supuesto también, que es el pensamiento de muchos uruguayos que están en Uruguay y en el mundo. Entonces, ¿por qué
subestimar a la colega? ¿Por qué decir que es una falta de respeto si tienen la información, la data de que esto se puede llegar a terminar y que el próximo técnico, por ejemplo, puede ser Diego Aguirre? Hasta aquí este video de Crack Café analizando estos 11 años del famoso proceso de selección. Los invitamos como siempre a que puedan comentar, a que puedan debatir en Crack Café y nos vamos preocupados del futuro de la selección nacional uruguaya. Veremos qué pasa. Habrá más Crack Café para compartir.